Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Este es un proyecto que Dios puso en nuestros corazones. Y deseamos y oramos que sea de bendición para tu vida. Nosotras somos mujeres imperfectas, amadas por un Dios perfecto. Somos mujeres imperfectas que quieren hablarte de quien ha transformado nuestra vida. Bienvenidos a En Voz Alta. Hola, yo soy Cari. Y yo soy Lu. Bienvenidos a En Voz Alta. ¡Comenzamos! El día de hoy queremos honrar a nuestros héroes, a nuestros pilares principales, también de nuestra familia. Queremos hablar de la persona que marca mucho la vida de cada uno de nosotros. Queremos reconocer al hombre, al varón de casa, al padre de familia. Queremos reconocer lo que Dios ha puesto en su palabra, y en la misma dice que la autoridad de casa es el varón. Y el día de hoy estaremos hablando de los papás. ¿Qué podemos decir nosotras como niñas, como mujeres de nuestros papás, verdad? Claro que nuestra mamá siempre es nuestro wow, pero papá es la figura fuerte. Una figura, no es que mamá no lo sea, pero ahorita nos vamos a enfocar con papá para no estar haciendo mucho la comparativa. Papá es la figura que vemos como fuerte. Anteriormente se generalizaba que papá podría ser, o la figura paterna podría verse como una figura ausente, dado que era proveedor, más proveedor, como papá proveedor. Pero en la actualidad vemos que papá ya se está involucrando más en el amor, en el cuidado, porque anteriormente, pues, vamos a generalizar, se veía más como papá proveedor nada más y mamá la que cuida, que está bien, es el papel, pero eso dejaba mucho espacio a ver a papá como ausente con los hijos, pero pues no es así, porque el amor de papá no es menor al amor de mamá, pero es diferente, es tipo como, viendo nosotros desde el lado de mamás, bueno, papá es como que cómplice con los niños, como que el permisivo, como el que les deja, y mamá es un poquito más cuidadosa. Y sí, realmente como mamás a veces somos más cuidadosas en muchas cosas, pero los papás le ponen esa salecita, esa chispa, exactamente, a la vida de nuestros hijos. En mi caso, mi papá sí fue un papá muy trabajador, un papá que se dedicaba mucho a proveer, y mucho estuvo ausente, pero cuando llegaba era mi superhéroe. O sea, el abrazo de papá era algo muy importante para mí, porque yo decía, simplemente el hecho de que no estuviera y que llegara y me abrazara era algo tan bonito. Y recuerdo muy bien, de verdad, cada abrazo. Y una anécdota así, ya empezamos muy rápido con anécdotas, pero es que a veces el papá, como protege, es el protector de casa. Una ocasión íbamos caminando, pues nosotros en su momento, cuando estábamos pequeños, no teníamos carro, un auto. Y empezó a llover fuertísimo. Y mi papá me traía cargada. Yo estaba chiquita y de verdad me acuerdo. O sea, no me acuerdo qué edad tenía, pero me acuerdo que me traía cargada. Agarró su playera, me metió debajo de su playera y empezó a correr para que yo no me mojara. Y ese es el papá que yo recuerdo, ¿verdad? Ese papá protector. Y en estos tiempos, como dices, se han involucrado más en la familia, con sus hijos, pero también vemos en la sociedad los han excluido de su autoridad. Ya no es la autoridad que veíamos antes, ¿verdad? Antes llegaba papá y en cuanto llegaba, pues salías corriendo, pues cuidando ese respeto, ¿no? Porque papá cuando decía algo era porque ya era una situación difícil, ya era una situación pues grave a lo mejor. También me pasó en una ocasión que mi papá me dijo, a ver, quiero hablar contigo.
se me venía el mundo encima. Yo, ¿qué hice? Todas las cosas que hice, que dije. Sí, porque era muy raro que papá se sentara a platicar, interviniera en alguna situación. Siempre era mamá. Y eso es lo que pues vamos a ver ahorita más a detalle. A desarrollar. Sí, eso que comentas pasa también todavía. Pasa. Sí, hemos cambiado mucho. Sí ha cambiado mucho a nuestros tiempos. Como dices, generalmente cuando aparecía papá es porque algo pasó y algo está mal. Y ahora sí vemos como que más en el camino del Señor se involucran más en su papel y en su función de papás, que es lo que vamos a desarrollar, lo que Dios dice. Pero tristemente sí, sigue pasando el no solo quitarle la responsabilidad, y a veces realmente no se hace consciente o no consciente, no se hace a propósito en la vida cotidiana el quitarle autoridad al papá. Puede que sí, cuando la pareja que vamos por poner un solo ejemplo, que trabajen, que ganen igual o que gane un poco más la mujer, siente como que malamente. Escuché hace mucho, de verdad hace mucho, te comenté esa frase que yo me quedé así, el que gana más habla más fuerte. O sea, no, se supone que si se tiene que trabajar es porque hay una necesidad y pues está bien, no pasa nada. Pero yéndonos a lo que te comento, que a veces se hace de forma inconsciente, es por la protección que podemos tener con nosotros como mamá, con nuestros hijos, que le restamos esa autoridad. Personalmente yo lo llegué a hacer, pero yo no lo veía a mal. ¿Por qué? Porque pues yo soy mamá de puras niñas. Sí. Entonces yo le decía, a ver, cuando hay algún problema, tú no me les digas nada. Tú no les hables, aquí soy yo, o sea, ven y dime, y yo las corrijo, y yo esto, y yo, porque son niñas. Y yo decía, las vas a marcar y no se les va a olvidar, porque yo me imaginaba algo súper, las vas a regañar, y no es así. O sea, el papá tiene que aprender a hablarles en amor a sus hijas, claro. Tiene que aprender a conocer a cada una de sus hijas con sus personalidades y corregirlas en amor de la forma en que necesitan hacerlo, y no siempre haber estado yo. A eso a lo que me refiero. O sea, yo lo hacía de una forma inconsciente, justificando es que se van a asustar, es que a lo mejor tú vas a hablar más fuerte y mejor conmigo. Vamos a hacer ese acuerdo de que yo corrijo. Pues sí, pero ya le estás restando autoridad. Y eso fue lo que pasó. Entonces, ahí lo que tenemos que entender también como papás es como a reclamar mi posición en amor, obviamente. Decir, a ver, no, déjame intentarlo, voy trabajándolo, voy o sea, es mi hija. ¿Quién más le va a hablar en amor a mi hija que yo? ¿Quién más va a querer su bienestar más que pues nosotros, verdad? Yo como papá. Entonces, también hay que tener mucho cuidado que a veces por querer proteger a nuestros hijos excluimos a papá. Excluimos a papá y la intención es buena, pero después se pierde esa conexión que debe de haber entre papá y hija, hijo, es igual, ¿verdad? Hijo, hija. ¿Por qué? Porque no hay un trato, no hay una constante y siempre hay un intermedio, en este caso, que es mamá y no debe ser así. Tenemos que tener mucho cuidado también de no hacerlo inconscientemente, ¿verdad? Al restarle autoridad a papá y que papá esté alerta también, decir, a ver, no, yo soy parte de esto, yo quiero hacer esto, yo necesito hacer esto. Y ya como que uno también debe de respetar ese punto. Sí, simplemente, como dices, el involucrarlos de lleno. No, tú trabajas un 50% del día y el otro 50%, bueno, te voy a permitir, no. O sea, siempre darle la autoridad que le corresponde, que hay ocasiones papá puede equivocarse, pero para eso estamos nosotras mamás, para ayudar, ¿verdad? Para a lo mejor hacerle ver si no se dio cuenta que se equivocó en algún regaño o en algún para mediar un poco la situación, dependiendo. Sí.
Entonces, pero no quitarle de lleno esa autoridad, tienes toda la razón. Es algo que desde bebés lo podemos ver, no nada más ahora de grandes o de pequeños, de niños, sino de bebés. Yo recuerdo muy bien cuando tuve a mi primer bebé. A veces pensamos que ellos no van a tener el cuidado que uno tiene al bañarlos, al cambiarlos. Pero en mi caso mi esposo era de, yo la baño, yo le cambio el pañal, yo le doy la leche. O sea, el que se involucrara en esas actividades le dio ese amor por mis hijos, por cada uno de mis hijos, que nosotras al nacer ellos ya lo tenemos. O sea, no necesitamos ver al bebé para amarlo. Y en el caso de ellos, no es que no lo amen desde antes, sino que debe de haber esa conexión, porque ellos no la tienen como nosotras. Tienen que trabajarla. Sí, tienen que generar esa conexión poco a poco. Y llega un momento en el que, claro, que se vuelven el motor de su vida. Y a veces como mamás o como mujeres no lo vemos de esa manera. Podemos caer en ese error, ¿verdad? Pero siempre darle la autoridad, porque la Biblia lo dice. La Biblia dice que el varón tiene que ser, no tiene que ser. El varón es la cabeza del hogar y nosotros nos debemos sujetar. A veces es bien difícil como mujeres sujetarnos a nuestros maridos. Yo batallé mucho en esa parte, mucho, porque llega un momento en el que la sociedad, yo trabajé en una institución donde veía muchos clientes, una institución muy grande, y veía muchos clientes. Entonces a veces, oiga, no, es que usted aquí, te levantan mucho el ego, ¿no? No, que usted aparte de muy guapa, no puede con sus hijos y su casa y wow, ¿cómo le hace? En todos lados. Llega un momento en el que te subes tanto a las nubes que es que yo puedo con todo. No necesito al papá, pero no te das cuenta. La realidad de las cosas es que no eres tú, que sí necesitas a tu pareja definitivamente, pero no le puedes quitar eso a tus hijos, el tener a su papá, ¿sí? El tener a esa autoridad. Ya lo platiqué en otro podcast. Hubo un momento en el que le quité tanto la autoridad a mi esposo que hasta yo perdí la autoridad con mis hijos. Empezaron a ser más rebeldes. ¿Por qué? Porque no había un común acuerdo, porque no había, ok, ya no puedo, ayúdame a soportar y a llevar la dirección de tu hogar, ¿no? De tus hijos. Entonces es muy importante llegar a ese acuerdo y tener también la humildad de decir, como aceptar que nos estamos equivocando. ¿Y quiénes están siendo afectados? Nuestros hijos. Sí, nada más haciendo un comentario de lo que dices, es muy, muy, muy frecuente eso que dices. Y yo creo que a todos dicen lo mismo, a una mujer trabajadora, las mismas palabras, las escuché también. Y como las escuchas tanto, dices, ay, sí es cierto. Exacto. Y puedo, y mi casa, y todo está en orden, aparentemente, todo está en orden, puedo con todo. Pero nos saturamos de tanto ego, dijiste la palabra, de tanto ego, de tanta vanidad, de tanto yo puedo, que se nos olvida que por más buena que seas en tu trabajo, por más buena mamá que seas, jamás vas a sustituir el lugar de un papá. Nunca vamos a poder hacer la función de papá, nunca. Le podemos dar seguridad a nuestros hijos, amor, todo lo que tenemos como madres. Como decíamos también anteriormente, dar todo, la vida por nuestros hijos. Pero ese amor de papá no se lo vamos a poder dar nunca. Eso es exclusivo de papá, esa seguridad, esa complicidad, incluso para con ellos contra nosotros. Esa Exacto. Complicidad de, ay, sí. Cómetelo, ay, agárralo, yo me arreglo con tu mamá. Sí, cositas del día a día que
no sé, como si tú no les das tanto dulce, ay, sí, cómetelo. Y ellos contentos porque saben que tienen el respaldo de papá. Sí. Se nos olvida, nos llenamos de tanta vanidad, de tanto que se nos olvida que por más que hagamos, nunca vamos a fungir el papel de papá. De papá. Sí. A veces cuando están nuestras hijas creciendo, aparte de esa complicidad, llega a haber una confianza. Había ocasiones en mi casa en que le confiaban a veces más a papá que a mí. Y a mí me encantaba, porque era una confianza que a lo mejor yo no tuve con mi papá. Y ahora la confianza es con los dos, ¿verdad? Tiene la confianza conmigo, tanto conmigo como con su papá, mis hijos. Y me encanta saberlo y verlo, porque creo que estamos rompiendo un poco todo lo que se nos dijo en el pasado y aún lo que actualmente estamos viviendo. Yo he visto situaciones en las que por la ausencia de papá, los hijos no confían ni siquiera en mamá, sino están confiando en otras personas y están cayendo en manos de depredadores. Y esa es una función tan importante que papá tiene, el proteger su casa. Me encantó saber que como papás pueden tener la autoridad, pero la Biblia dice que su autoridad debe ser en amor, como lo mencionábamos al principio, y nunca para lastimar, sino que siempre él tiene que estar en constante comunión con Dios para saber qué camino llevar, por dónde llevar a sus hijos. Y ellos son los protectores, son en quien Dios está confiando la familia completa. Dios está confiando sus hijos a la parte del papá, a la cabeza del hogar. Como papás, van a tener que rendir cuentas ante el Señor. Y entonces es ahí donde me encanta un versículo donde habla Deuteronomio 6. En Deuteronomio 6 dice, versículo 4, Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué pide Dios de los varones? ¿Qué pide? Aquí le está hablando a Israel, pero esto aplica para los varones de casa. O sea, te estoy encomendando que tú les hables del amor, de mí, que los lleves por mi caminar, que seas tú quien los dirija, ¿sí? A tus hijos, a tu familia, y claro que es donde comentaba, o sea, Dios le va a pedir cuentas al varón, y por eso debemos como mujeres respetar esa autoridad de casa, darle el lugar que le corresponde al varón y el varón tomar esa autoridad. Cuando papá entiende la responsabilidad que tiene, la responsabilidad que Dios ha puesto, en Salmo 127:3 dice, He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Herencia de Jehová son los hijos. Amén. Cuando papá entiende la responsabilidad que Dios pone al darle un hijo, y al darle un hijo hablamos un hijo por decisión, un hijo por nacimiento, siendo tu hijo, empiezas a trabajar en expresar a tu hijo el amor. Primero, como mencionaste ahorita, la responsabilidad de encaminar a tu hijo por el buen camino y por enseñarle del Señor. Pero
A veces nos sorprendemos cuando vemos a un padre amoroso, claro. Cuando vemos a un padre que lo demuestra, porque es un hecho que sabemos que papá ama a sus hijos. Yo sé que mi papá me ama, yo sé que mi esposo ama a mis hijas, pero díselo, demuéstraselo. A veces pasa que los papás algunos papás dan por hecho que, pues es que, claro que los amo, claro que daría todo por mis hijos, y ahí podría entrar un poquito lo de los 5 lenguajes del amor. Lo entiendo, ¿verdad? Que nos sorprendemos de ver que lo demuestran, porque los papás en su posición de fuertes, de proveedores, de trabajadores, pueden decir, pues sí, pues obviamente si trabajo es por ellos, si todo lo que hago es por ellos, claro que los amo. ¿Qué mejor forma de mostrarlo? Y es una forma, claro que es una forma de mostrarlo, con actos de servicio. Pero también necesitamos escuchar que nos digan que nos aman, que papá le demuestre con atención, con tiempo. Sí, son actos de servicio, pero también con palabras. Vamos al caso de niñas, de papás de niñas. El decirle que se ve linda, que se ve bonita, como está ahorita todo lo de las redes, donde ya todo está mal. Todo, o sea, tienes que hacerte aquí, tienes que cambiarte, tienes que modificar, y si permitimos, se escucha tanto que sí es cierto. O sea, y llega un momento donde ya la belleza casi toda es similar, es un estándar. Entonces, papá reforzando así como eres, como Dios te creó, eres perfecta, eres bonita, es muy importante. Y está la otra parte de papás de varones. No es mi caso, pero lo entiendo. También el decir que los aman, porque es más como que el cuidado con las niñas, pero los hombres también necesitan escucharlo, los niños, reforzar que son amados, que está esa confianza de acercarse a papá, de acudir a papá cuando tengan alguna duda, algún problema, que de repente tal vez no quieran preguntarle a mamá. Lo hablo por lo que he leído, ¿verdad? Porque no tengo la experiencia de ser mamá de varón, pero creo que hay ciertas cosas, porque las invierto con mis niñas, que a lo mejor no van a querer meramente acercarse con mamá, y si no está ese lazo creado o construido, trabajado por papá, pues ¿a quién le va a preguntar? Entonces también es muy importante que papá entienda, que papá, como dijiste, se haga responsable y tome su papel, su función, y después de todo lo importante del amor de Dios y demostrarles con el ejemplo, también reforzar en ellos el te amo, el no dar por hecho que saben que son amados, el decirlo, el también escucharlo. También necesitamos, nosotros como mujeres también necesitamos escucharlo, o lo ocupábamos cuando éramos niñas, que papá nos lo dijera. Es que simplemente por el simple hecho de ser seres humanos, tenemos la necesidad de sentirnos amados. Tenemos la necesidad del abrazo, del beso, de la caricia, simplemente por ser seres humanos. Pero se marcó mucho en nuestras generaciones y generaciones atrás, que el varón no debía llorar, que el varón no debía expresar sus sentimientos, cuando pues claro que estaba equivocado, pero ahorita en la actualidad es simplemente poner la vara alta en la vida de tus hijas, del marido que ellas deben de escoger, de buscar, de permitir en su vida. ¿Qué es lo que quiere Dios de ti? Que te amen, que te sientas amada, que te sientas bella, que te sientas plena, que seas tú, que tu identidad esté firme. Entonces, ¿cómo puedes tener eso? Con un esposo que te ayude a crecer en tu espiritualidad, que te ayude a crecer, que te halague, que te dé esos detalles que te hagan sentir amada, que te hagan sentir plena. Ahí entra lo que escuchamos hace tiempo, que vimos, que decía, si tienes dudas,
tú hombre, de cómo eres o qué te falta, simplemente pregúntate, ¿te gustaría un hombre como tú para esposo de tu hija? Exacto. Y también está la otra parte de los niños, de cuando son varones. Sí, como hombre, lo que mencionas, pones una expectativa alta de lo que tu hija debe esperar, el respeto, el amor, el demostrar, porque para ella va a ser normal y no va a esperar menos. Exacto. Y en el caso del niño, vas a ser el ejemplo para lo que él va a hacer en un futuro con su familia, para el tipo de hombre que él va a ser en su familia, el tipo de líder, de cabeza de hogar que va a ser. Tú vas a ser su ejemplo porque, como lo hemos mencionado en muchas ocasiones, podemos decir muchas cosas y pedir y hasta exigirles a nuestros hijos cómo se comporten, pero ellos se van a dejar llevar por nuestro ejemplo, por lo que ven en nosotros, no por lo que sale a nuestra boca, por el comportamiento que ven y lo van a imitar. Entonces, el ejemplo que tú dejes es el tipo de varón que va a haber en otra familia más adelante cuando tu hijo crezca. Y ese es el mejor regalo que le pueden dar. En general, le podemos dar a nuestros hijos el ejemplo. Pero en el caso de los papás, el darles ese ejemplo es marcarlos para toda su vida, pero para bien, para que ellos estén de acuerdo a la palabra de Dios, para que aparte que estén de acuerdo a la palabra de Dios puedan después escuchar a sus hijos decir, admiro tanto a mi papá, yo quiero casarme, en el caso de las niñas, con un papá como el que yo tuve o como el que yo tengo. Y en el caso de los hombres o los niños, admirar a papá, yo quiero ser como él. Simplemente el decir, mi papá es mi superhéroe, para mí es wow. Y yo lo puedo decir, aunque no tengo al papá perfecto, porque hay cositas que todavía pues está batallando o viviendo, pero de verdad, papá es esa persona que se me quedó el carro y papá al rescate. Sí. Ay, se me ponchó la llanta. Papá al rescate. Y no nada más en mi juventud, no nada más cuando yo iba a la universidad, sino desde ahí y mucho antes, ¿verdad? En otras ocasiones, en otras cuestiones más pequeñas, pero desde ahí hasta la fecha, sí me, no que no corra a mi esposo, pero a veces hay situaciones en las que mi esposo, por una u otra razón, no puede estar. ¿Quién me puede ayudar? Mi papá. Y mi papá así de que deja todo y por ir a salvarme, ¿no? No que mi esposo no lo haga, al contrario, lo hace muchísimo. Él es igual. Y yo sé que en cuanto mis hijos crezcan va a ser exactamente igual que mi papá, porque mi esposo es muy protector. Pero yo hablando de mi papá, o sea, yo puedo decir que tengo es mi superhéroe, o sea, mi superhéroe máximo supremo es Dios. Pero de ahí hacia abajo, o sea, mi papá es mi máximo. Sí, porque soltera o casada sigue siendo papá. Exacto. Y va a seguir siendo papá. Y entiendo ese punto que hace la diferencia de tu esposo, ¿verdad? Pero y vas a seguir siendo su niña. Estés casada o soltera, sigue siendo su niña. Así es. Hay un versículo que me llama mucho la atención, que es Proverbios 23:22, y dice, oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. Cómo Dios ahí pone el consejo de papá, pero para poder nosotros dar un consejo tenemos también que haber aprendido muchas cosas. Como papás hay que tomar esa autoridad que hemos estado mencionando, hay que buscar de Dios su dirección, como siempre lo hemos hablado, porque no hay mejor papá que nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es el mejor ejemplo en el que nosotros nos podemos refugiar o en el que nosotros podemos voltear y decir, Señor, ¿cómo quieres que yo sea como papá? Y vas a la palabra
Y ahí mismo te está diciendo, oye, consejo de papá. Y eso mismo nos lleva a no menospreciar lo que mamá hace, ¿no? Es, o sea, uno solo. Un equipo. Un equipo. Sí, y no menospreciar lo que mamá hace y entender, y desde nuestra posición de hijas, entender también y reconocer esa parte de papá. Porque a veces es muy fácil, vamos a verlo como hijas, o era muy fácil ver llegar, dar por hecho que papá iba a trabajar y regresaba. Sí, pero en el Inter no veíamos, ahora que ya somos esposas lo vemos, no veíamos todo lo que hacía papá en el trabajo, cualquier tipo de trabajo. A lo mejor tal vez en lo escolar o tener un poquito más de tiempo en casa o estar en la rutina, pero regresar y hacer a tu tiempo tus funciones. Papá no, papá tenía un horario y se tiene que levantar y tiene que ir y trabajar, y si su trabajo es pesado, de fuerza, llegar cansado y todavía estar ahí y reconocerles esa parte también a papá, todo el esfuerzo que hacen y que damos por hecho de que pues sí, es su función, es lo que tiene que hacer porque es un papá proveedor. Sí, pero hay que reconocérselo, porque aún llegando cansado, aún llegando tal vez sin ganas, sin ánimo, puede llegar y estar, sonreír o darle tiempo a los hijos. O por ejemplo, a mí me pasaba, mi esposo viajaba mucho, ya viéndolo del lado de papá de mis hijas. Mi esposo viajaba mucho, o sea, viajaba, no sé, una semana y regresaba y pues él llegaba y yo quería salir, quería que saliéramos y comer fuera y estar todos los días que estaba aquí fuera. Y él quería estar en casa y comer comida de casa y yo no lo entendía hasta después, porque siempre cedía. Sí, ¿a dónde quieren ir? ¿A dónde esto? Y por ahí tengo en mi red social de hace algunos años, a mí me gustaba que fuéramos a... Ay, ¿está mal que diga lo del cine? No, perdón. A mí me gusta mucho ir al cine y a mi esposo no le gusta. Entonces recuerdo que ya me había prometido que íbamos a ir. Llegó, las niñas querían ir, ¿no? Que papá, que llegó esto. Y todos contentos. Él llegó cansadísimo, desveladísimo. Sí, nada más me baño. No, contentísimo. Fuimos. Y yo creo que ahí fue, de ahí partía a decir a las niñas, reconozcan también lo que papá hace. Que sí, lo damos por hecho, es su trabajo, pero reconozcan. Tomé una foto, estoy yo feliz así, comiendo palomitas, y mi esposo al lado dormido. Ay, pobrecito. Sí, y lo pongo, ay, o sea, los dos haciendo lo que más amamos, yo en el cine y él dormido. Y nos dio risa, y o sea, las niñas felices y todo, pero a veces no vemos eso, o sí lo vemos, pero decimos, pues es su trabajo. No, papá, sí lo reconocemos, sí lo vemos, y aunque sea parte de lo que socialmente decimos es su función, de verdad que lo valoramos mucho, porque las temporadas que hemos trabajado nosotras, ay, qué pesado es. Sí. Es muy pesado trabajar. Claro que podemos, Dios nos da las fuerzas, pero nuestro trabajo con nuestros hijos es diferente. Es diferente. Y lo de papá es constante, así sea en oficina, así sea en un trabajo rudo, así sea, no sé, más si es en el sol, no sé, todos los tipos de trabajo que hacen los papás, de verdad que hay que reconocerlo como hijos, como esposos y entenderlos a veces, entenderlos que nosotros como mamás tenemos todo el día para pensar y estar pensando. Y llega papá y está, no, fíjate que el niño que esto, y papá así como que, o sea, dormir. Sí, vengo del trabajo y aún así, si hacemos memoria, yo creo que a la mayoría nos pasa que papá entiende, o sea, papá de nuestras hijas como esposo entiende y está así como que, pero también hay que
hay que entender también un poquito esa carga que traen y hay que consentirlos y hay que entender a papá también en esa parte y no dar por sentado que es su responsabilidad nada más y valorarlos en ese gran esfuerzo que hacen todos los días por sacar adelante una familia y una casa. Así es, una responsabilidad muy grande, es un peso muy grande que, como dices, a veces no valoramos. Y todo esto que cuentas me lleva a la historia de Job. Como Job ofreció holocaustos a Dios por sus hijos, por si se están equivocando, por si hicieron esto, por si... Y a veces no vemos nosotros el esfuerzo de papá, como dices, no lo vemos físicamente. Él nomás llega y trae el dinero, pero no sabemos todo lo que pasó durante el trabajo. No sabemos si se quedó sin comer. Yo recuerdo que papá a veces le daba a mi mamá todo el sueldo. Y había ocasiones que ni siquiera andaba con 20 pesos. Si le daba sed, a ver de dónde agarraba agua. Si se quedaba con hambre porque a lo mejor el lonche fue algo muy ligero, ¿dónde compraba o con qué compraba para comer? A lo mejor alguien le podía compartir, pero ¿y si no? O sea, no vemos lo que pudo pasar o lo que le pasó durante el día. Y como dices, damos por sentado que ya trabajó, ya viene bien tranquilo, ya se sentó y podemos platicar. Sí, claro que sí, porque el papá siempre está disponible. Pero también debemos de darle su espacio y de entender que pudo haber tenido un día difícil y aún así está dando su mejor cara ante su familia. Y que independientemente de todo, papá no dice las cosas. No dice las cosas no porque no haya la confianza, no porque pienso que es más, no sé, dime tú, pienso que es más pensando como papá, como que si ya lo traigo yo, ya me está preocupando a mí y no lo puedo resolver, no sé más si son temas económicos, como que ¿para qué lo comento? Entonces, nosotros como mujeres sí somos muy de hablar o le hablamos, ay, Lucy, esto y Cari, y nos compartimos, pero como papá es muy raro, no es muy frecuente que cuente lo que le pasa. Entonces, estar en el trabajo, traer eso y aún así estar disponible, o sea, no es una tarea fácil. Pueden traer mucha carga mental y no expresarla. ¿Por qué? Porque soy papá y lo tengo que resolver. Entonces, ahí entra lo que comentas de entenderlos. Sí. Y que papá pueda tener la libertad de expresarse también, porque también ese es el problema, que a veces por no querer dar una carga a la familia o a la esposa, entendiendo papá a veces las funciones de mamá con los hijos, se guarda muchas cosas y lo guarda, y como hombres es muy difícil abrirse con otros varones o con otros, con amistades, familias, es muy difícil y van cargando. Y no, o sea, para eso estamos como mujeres, para que puedan ellos descansar también un poquito. Oye, fíjate que me pasó esto. Y a lo mejor hasta un buen consejo les podemos dar, pero ahí cabe mucho o entra mucho la comunicación como pareja. Y esa comunicación la vas a ver reflejada a tus hijos. Y tus hijos van a buscar esa misma comunicación con sus parejas. Y a lo mejor va a ser algo muy bueno como un ejemplo para tus hijos también, porque dentro de la sociedad a veces está mal visto o se marca como un hombre débil cuando los hombres tienen esa oportunidad de expresarse. Entonces dicen, no, es que los hombres no lloran, es que esto, como lo decíamos en un inicio, las ideas que a lo mejor antes se tenían, y si alguien lo está un poco más abierto a expresarse, pueden verlo como débil, y no es debilidad,
Eres un ser humano que necesita ser escuchado, eres una persona que necesitas el apoyo, que necesita ser levantado. Como varones necesitan ser levantados a veces, porque también ellos también pueden tener alguna depresión y no te das cuenta. No te das cuenta que están pasando por depresión, por ansiedad, porque no expresan lo que sienten. Y ahí es donde entramos como apoyo para decirle, a ver, espérame, en Dios tú eres primeramente su hijo, Dios te ama, Dios te ayuda, Dios te cuida, Dios te va a levantar, tú eres el varón de tu casa, tú eres la autoridad, tú eres en quien, claro, recae algo, la responsabilidad más grande, que es como lo hacía Job, que era lo que comentaba. Sobre él caía la responsabilidad de toda su familia, y él ¿qué hacía? Señor, te entrego estos sacrificios porque yo quiero que mis hijos estén limpios, ¿verdad? No quiero que haya pecado en contra tuya de parte de mis hijos. O sea, a veces papá busca proteger así en gran manera a su familia, y a veces no nos damos cuenta, no lo vemos o no lo valoramos porque pues no sale, a lo mejor no, es muy difícil expresarlo. Sí. Y pues así como hay muchísimas tipos de papás, ¿verdad? Muchas, de acuerdo a sus personalidades, es como expresan el amor con sus hijos. También considero muy importante mencionar que, todos fuimos educados de diferente manera y por lo regular actuamos a conforme fuimos educados. Si a papá no fue criado en un ambiente donde le demostraran mucho amor o hubiera contacto, abrazo, por lo regular es normal para ahora que ya es papá, es igual, pero volvemos a tomar la responsabilidad. Eres papá. En amor tienes que cambiar para dar lo que tus hijos necesitan, para demostrarles el amor de la forma en que tus hijos lo necesitan. Claro que tu personalidad es de una forma, pero lo que tú le demuestras a tus hijos es lo que vas a forjar en ellos. Y a lo mejor me voy a salir un poquito del papá, pero también es bien importante como hijos. Tu papá es el papá que Dios te mandó y debemos amarlos. Ya lo habíamos hablado. Debemos hablarnos. Dios no nos dice por qué es así, porque lo hablamos anteriormente. Simplemente te dice, honra a tu padre y a tu madre. Debemos amarlos. Pero si yo necesito algo más de papá, yo necesito que papá sea más así, más que me diga más que me quiere, que sea más amoroso, pero papá en su personalidad no es así. Bueno, vamos a ayudarlo, vamos a trabajar también y vamos a entender esa parte. Y obviamente la responsabilidad es de papá. Él es el adulto, él tiene que demostrar, tiene que cambiar en amor. Y como hijos hay que tener mucho cuidado, porque somos muy dados a voltear a ver, como hijos. Ay, qué bonito. Y claro, simplemente aquí en la iglesia, la mayoría, si no es que todos los papás son amorosos con sus hijos. Lo de hoy en día, ¿no? Lo suben a las redes y que mi princesa y qué hermosa y qué fotos. Pero hay también personas que no tienen eso. Claro que tienen el amor de papá, pero no así. No de esa forma que te lo demuestran. Tan expresiva. Exactamente, no tan expresiva. Entonces, como hijos tenemos que tener mucho cuidado de no estar comparando. No estar comparando y es que ese sí es un papá así, y es que ese de verdad. No. Volvemos a lo mismo. El lenguaje del amor. Claro que papá te ama, todos los días trabaja por ti. Mira, hoy simplemente mi hija le manda un video a su papá, a mi esposo, y lo puso en el grupo familiar. Yo lo vi, de verdad, y me salían lágrimas. Mi hija mayor decía algo así como
me recordó lo que dijiste de tu papá, fíjate, lo que son las cosas, me recordó lo que dijiste de tu papá, está en el video. Dice algo así como, gracias papá, porque yo sé que todo lo que tú trabajas y cada peso que cae en tu cuenta es para tu familia. A veces te vas sin dinero, a veces las situaciones no están bien, pero tú nunca dudas en dejar cada peso que ganas para tu familia. No te pesa, no te duele tu sacrificio, algo así decía. Y me gustó mucho que al final dice, le pone algo ahí, un texto a mi hija, porque decía otra cosa al video, como que aguanta tantito papi, ya vamos nosotras, porque decía en el video la persona que hablaba como que, y ahora que estamos bien nosotros como hijos económicamente, mi papá no se preocupa porque estamos comprándole esto y eso, hablando de lo material, ¿verdad? Así. Y le pone a mi hija así como que aguante tantito papi, y sentí muy bonito porque dije, lo está reconociendo el trabajo y el agradecimiento está después. Claro. Entonces debemos dar gracias a Dios por los papás que tenemos. Así es. Y no, claro que es bonito. A mí me gusta ver de verdad cuando veo fotos de los papás de la iglesia subiendo a sus hijas y poniéndoles cosas tan bonitas. Claro que es bonito. Claro. Pero como hijos no debemos de comparar, no debemos de... Porque sabemos, aunque no nos podemos engañar, sabemos que nuestros papás nos aman. Claro. A su manera. Pero nos aman. No comparar, sino valorar todo lo que hacen por nosotros, no nada más por sus hijos, sino por toda la familia. Y pues yo creo que ya vamos cerrando el tema. Eso me encantó, de verdad que es algo que a veces como papás no reciben constantemente y es algo que si podemos reconocer diariamente, darle esa pequeña dosis de reconocimiento, se van a sentir a lo mejor más motivados, más alegres, más responsables, más tomando esa autoridad que Dios nos da. Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino de autoridad y dominio propio. Y en esa autoridad debemos caminar. Varones, en esa autoridad debes caminar. Y si acaso nosotras como esposas estamos fallando en ceder esa autoridad o en permitir que la tomen, háblenlo. Es importantísimo para la familia, para cuidarse, para que puedas tú tomar el lugar que te corresponde, porque Dios ya lo habló, Dios ya lo dijo, que eso es lo que a ti te corresponde. Y simplemente decir, voy a hacer lo que Dios me dice, voy a cuidar de mi familia, voy a ser responsable y a lo mejor las cosas no vamos a cambiarlas de la noche a la mañana, pero paso a paso ir haciendo pequeños cambios como pareja, como papá, como familia, para que todo fluya conforme a la palabra de Dios. Y yo nada más quiero agregar rápido, papá, si eres un papá que claro que amas a tus hijos, pero no estás muy acostumbrado a demostrarles, a decirles qué bonita te ves, qué guapo estás, hijo, o no sé, halagarlos de forma verbal, o de abrazarlos, hazlo de verdad. Creas un impacto muy fuerte más en las niñas, en los niños, la seguridad. A lo mejor no estás acostumbrado porque no lo haces, pero conforme lo vayas haciendo te vas a ir acostumbrando y va a ser normal hacerlo. Entonces, de verdad te invito, desde nuestra posición de hijas, tú, desde la posición de hijo, ¿te hubiera gustado o a poco no te gustó? No desconozco la razón por la que no se haga, pero de verdad hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo hasta que no nos sintamos raros haciéndolo y sea una necesidad, no salga de forma natural. De verdad nuestros hijos lo necesitan. Es correcto. Y bueno, pues nos vamos al desafío. Y el desafío de esta semana es, como papá, examina tu corazón, examina tu vida. Esta semana, ponte a platicar con Dios y pregúntale, Señor, ¿qué papá soy?
¿Qué quieres? ¿Cómo quieres que yo sea con mis hijos? ¿Cómo quieres que yo sea en mi casa? ¿Qué es lo que deseas de mí? Yo sé que Dios te va a contestar. Pero si de repente no escuchamos la respuesta de Dios, examina tu corazón y piensa en qué papá soy. ¿Soy un ejemplo para mis hijos? ¿Soy el tipo de hombre que quiero para mis hijas? ¿Que quiero que ellas busquen? ¿Soy el ejemplo que Dios pide de mí? Examínate, piénsalo, y si acaso alguna de estas preguntas la respondiste negativamente o no estás conforme con tu respuesta, con tu misma respuesta, entonces ponte en las manos del Señor y empieza a hacer pequeños cambios, el simple hecho de ese abrazo, ese beso, porque inclusive hasta con tus hijos es muy difícil de papá a varón, joven, porque en los niños todavía es más bien visto, pero en los hombres adultos o jóvenes, casi papá no le da un beso. Entonces empieza por eso. Dale un beso a tus hijos, ese abrazo, esa palabra bonita, y empieza con esos pequeños cambios y a leer más la palabra y a llevar más la palabra a tu vida. Actúa más como nuestro Padre Celestial actúa con nosotros. Y pues eso es todo. Yo te lo dejo de tarea. Y qué mejor ejemplo de padre que Dios. Esto fue todo por hoy. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Yo soy Cari. Y yo soy Lu. Y recuerda, dilo, pero dilo en voz alta.